Gracias. Bienvenidos entonces a la segunda parte, las 4 etapas de la salvación, que son reyes y profetas, los desterrados, los reconstructores de la fe y los defensores. Vamos a usar la misma metodología y arrancamos con los reyes y profetas. Para esto he pedido a Sandrita Cruz, por favor, que habilite su micrófono para que me ayude con las lecturas. Reyes y profetas. Habíamos visto entonces con Gedeón que el pueblo se había organizado sin rey, sin templo y sin ejército. Era una manera muy bonita de organizarse. Pero esta manera de organizarse termina ya que hay dos circunstancias fuertes. Hay muchas, pero las dos que voy a mencionar son las más fuertes. Primero, la amenaza de los pueblos vecinos, en especial de los filisteos, quienes integran ya su cultura a la técnica del hierro y tienen armas poderosas, son ahora los que están de una u otra manera oprimiendo a este pueblo. Y este pueblo está atemorizado. Ahí tenemos de una manera bastante bonita cómo nos cuentan que el pastorcito David, aquel pequeñito, hermoso, eso sí, con la ayuda de Yahvé Dios, con su onda y con una piedra vence a quién? Al grandote Goliat de 2 metros y que estaba súper armado. Y podemos ver la manera en que el texto bíblico nos hace entender que los hebreos eran un pueblo pequeñito, pastores, frente a los filisteos que eran grandes, los pueblos del mar que han descubierto la técnica del hierro y son amenazados. La segunda manera o causa entre tantas que hace que esta manera de organización se termine es la corrupción interna que empieza a haber dentro de las tribus. Y aquí Samuel es un personaje importantísimo porque será el último juez y el primer profeta. Y dentro de su familia empieza a entrar esta corrupción, la cual él lamenta mucho. Y el pueblo se acerca al gran Samuel y le dice, queremos un rey. Se acabó esta manera de organización. Ahora necesitamos, igual que los demás pueblos vecinos, tener un rey que nos represente. Samuel no quiere, habla con Yahvé Dios. Yahvé Dios le dice que no lo están despreciando a él, sino a Yahvé. Así que le ordena a que vaya a ungir al primer rey que será Saúl. Luego, estoy corriendo por la historia, luego vendrá David, el gran símbolo, la casta de David. Tendremos a su hijo Salomón y a partir de Salomón hay un quiebre en el reino. Antes era unido, habían de manera simbólica 12 tribus, que fue la manera en cómo organizó sobre todo David, pero a partir de Salomón se rompe y empezamos a hablar de 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte hay una organización muy diferente a la del sur. El norte lo conoceremos como Israel y el sur como Judá. Y en este momento empiezan a accionar profetas a los que denominamos también profetas del norte, profetas del sur. En toda esta dinámica voy a hablar de uno que nos encanta. Es Oseas, el profeta fiel, el profeta misericordioso, el profeta enamorado de su pueblo. Tan enamorado está Dios de su pueblo que vamos a ver en los textos sagrados a través de Sandrita, que ya le indicaré. Ahí tenemos un gráfico de este profeta Oseas, quien ama a su mujer Gomer, pero esta tiene una cosita muy particular que es prostituta. Pero aún así Oseas la ama profundamente y esta experiencia de amor humana hace que se replique de alguna manera en esa experiencia divina de un Dios esposo con un pueblo esposa. Y sobre todo ahí tenemos el capítulo 2, que no lo vamos a leer completamente porque el tiempo se nos va. Así que ahí le pediría a Sandrita
Por si acaso, Sandrita, ¿estás lista? ¿Está abierta tu micrófono? No, no está Sandrita en la sala. Sí. No está Sandrita. Bueno, me gustaría entonces si me ayuda. Ay, se me va el nombre. Adriana. Adriana Galarza. Aquí, Katy. Listo. Bueno, entonces vamos a ir jugando contigo. Jugando contigo en el sentido de las voces, ¿no? Vamos a, por favor, abrir nuestra Sagrada Escritura en el libro de Oseas. El que no sabe dónde está Oseas, por favor, vaya al índice de su Biblia y ahí busque. Vamos a tener el tiempo. Busque el profeta Oseas y nos dirigimos allá. Vamos entonces con Adrianita, que me va a ayudar con la lectura. Oseas desde el primer versículo, ¿hasta cuál versículo? No, yo te voy a ir dando las citas bíblicas, pero vamos a ubicarnos en el profeta Oseas, en el escrito, y vamos a tener sobre todo el capítulo 2. Ya. ¿Ya? Ya lo tengo. Bien, Oseas es el profeta enamorado, y ya hemos visto de Gomer, y esta Gomer es prostituta, pero él ama profundamente a su esposa. Esta experiencia tan humana de amor, vamos a traspolar a esta experiencia divina. A partir de este profeta, vamos a ver una imagen de un Dios esposo que ama a su pueblo esposa. Y este pueblo es muy infiel, se prostituye con los dioses, pero aún así, Yahvé Dios ama a su esposa. Y este amor tan fiel y misericordioso son los símbolos de la resistencia para que este pueblo se transforme. Vamos a ver entonces la infidelidad conyugal. Ahora ya entendemos, ¿verdad? Infidelidad conyugal a partir de la experiencia tan humana que tiene el profeta Oseas con Gomer, su esposa, y que ella es prostituta, es infiel. Yahvé ama tanto a su esposa, a Israel, que le duele cuando esta Israel, el pueblo, lo abandona. ¿Para irse detrás de quién? De dioses ajenos. Adrianita, por favor, Oseas 2, versículo 7. Ya. Sí, su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los dio a luz, diciendo, iré detrás de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. ¿Ven? Israel, el pueblo, se va detrás de dioses ajenos. Recuerden que están en Canaán y en Canaán había un dios de la fecundidad llamado Baal con su esposa Astarte. Entre los dos hacen que la tierra se fecunde y para hacer que Baal tenga deseos de fecundizar Astarte, la tierra, tenían que hacer un rito que nosotros hoy a veces se nos va y cuando no entendemos se llama el rito de la prostitución sagrada. Y eso es lo que está haciendo el pueblo, porque ahí piensan que van a tener pan, agua, lana, lino, etcétera. Y no se dan cuenta que el que provee todo esto no es Baal ni es Astarte, es Yahvé Dios. Y eso le duele a Yahvé Dios. Vamos más adelante. Yahvé es el esposo enamorado, fiel hasta el extremo. ¿Y qué nos dice en la cita bíblica? Vamos ahora del versículo 16 al 19, Adrianita, por favor. Por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Allí le devolveré sus viñedos, haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Y ella me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás mi marido y no me llamarás mi propietario. Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales y no los volverá a recordar. Ven este Dios tan enamorado de su pueblo, a pesar de que el pueblo lo abandona por irse con otros.
Pero ¿qué dice Dios? La volveré a conquistar, las voy a seducir y le llevaré al desierto. El pueblo cuando estuvo, recuerdan, en la esclavitud saliendo fue al desierto a purificarse. Pues aquí Oseas está hablando de aquella escena. Y desde ahí nuevamente la va a conquistar a su pueblo y le hablará de amor. No le hablará de castigo, sino de amor, porque el amor, la misericordia es lo que transforma. Dios no la obliga a volver a Gomer. No hay reproches, solo amor sin límites. Y aquí tenemos del versículo 9. Perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces dirá, regresaré con mi primer marido, pues entonces me iba mejor que ahora. ¿Ven? Dios no lo obliga a volver al pueblo. No le reprocha, solo tiene amor sin límites. Pero veamos algo particular del pueblo. Dice, regresaré con mi primer marido, es decir, con Yahvé Dios, pero por amor, no. ¿Qué dice el pueblo? Pues entonces me iba mejor que ahora. Voy a avanzar un versículo más. Ella no me reconocía que yo era quien le daba el trigo. Aquí habla Yahvé Dios, ¿no? El vino y el aceite nuevo, quien multiplicaba la plata y el oro con el que luego hacían a los Baales. ¿Ven? Yahvé Dios no le reclama, no le reprocha, a pesar de que ella, el pueblo, no está regresando porque lo amo, porque siento ese amor primero nuevamente, no. Ella solo quiere regresar porque con su primer marido le iba muy bien. Qué pesar, ¿no? Así somos como pueblo. Ay, voy a regresar a donde Yahvé Dios, voy a regresar a la misita. Es que parece que ahí estaba yo mejor. Cuidado con estas cosas. Avanzamos. Yahvé no se contenta solo con perdonar a su esposa, a su amada, por hablarle al oído, por decirle palabras bonitas, por reconquistar su amor. El amor de Yahvé es tan grande que limpia, regenera y embellece al pueblo. No se trata solo de perdonar, sino de regenerar, de embellecer a este pueblo, de limpiarlo. Y para eso tenemos los versículos 21 y 22. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en ternura. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás al Señor. Hace una alianza mucho más grande que la que hizo en el Sinaí. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Aquí en Oseas, el amor es mucho más fuerte. La perdona por estar detrás de sus amantes. La perdona por regresar, no por amor, sino por interés. La perdona porque la ama, no la reprocha. Y ese amor tan grande la limpia, la regenera y la embellece, porque va a ser una alianza mucho más grande. Te desposaré conmigo para siempre, en amor, en ternura, en justicia y en derecho, en fidelidad. Y conocerás, es decir, sentirás al Señor. No solo vas a conocer leyendo la Biblia, vas a sentirle al Señor de la Biblia, vas a vivirle al Señor de la Biblia. Qué lindas imágenes que nos da Oseas de Dios. Y ahí tenemos muchos valores para tener resistencia, fidelidad, justicia, derecho, amor, ternura, conocimiento de Dios. ¿Ven? Esta es una primera parte donde el profeta, desde su experiencia humana, nos presenta a Yahvé Dios, el eterno enamorado de su esposa, el pueblo. Pero también desde el capítulo 11 nos presenta otra imagen con la cual también hace resistencia. Es la de Padre, Dios, el Hijo, el pueblo. Vamos aquí entonces a la ingratitud filial.
Y tenemos el capítulo 11, del versículo 1 al 9, donde nos hablará de este amor tan profundo que siente ahora como padre hacia su hijo. Adrianita, por favor. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se apartaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban ofrendas a los ídolos. Fui yo quien enseñé a andar a Efraín y lo tomé en mis brazos, pero no han comprendido que era yo quien los cuidaba. Con cuerdas de ternura, con lazos de amor, los atraía. Fui para ellos como quien levanta un niño hasta sus mejillas o se inclina hasta él para darle de comer. Tendrán que regresar a Egipto y Asiria será su rey, por no haber querido volver a mí. La espada arrasará sus ciudades, romperá sus defensas y los devorará a causa de sus intrigas. Mi pueblo está Mi pueblo está aferrado a su infidelidad. Claman a lo alto, pero nadie los ayuda. ¿Cómo te trataré, Efraín? ¿Acaso puedo abandonarte, Israel? Te trataré como a Adama y te dejaré igual que a Zeboín. El corazón me da un vuelco, todas mis entrañas se estremecen. No me dejaré llevar por mi gran ira. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre. En medio de ti, yo soy el santo y no me agrada destruir. Muy bien. Perdón, mi voz ya se me va. Miren el amor tan profundo que tiene este padre para con su hijo. No ama con el amor humano, ama con ese amor divino. Este pueblo es ingrato con un padre tan fiel y cariñoso, y aquí nos va narrando, ¿verdad? Cuando Israel era un niño, yo lo amé y de Egipto lo llamé. ¿Recuerdan Egipto? El pueblo, la esclavitud, lo llamó para salir. He oído, he visto. Conozco y bajo. Lo llamé, lo cuidé, lo amamanté. Y sin embargo, este hijo es tan ingrato que se va. Dios sufre por las ingratitudes de nosotros, sus hijos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, cuando vamos detrás de otros dioses, tenemos consecuencias. Y esas consecuencias nos traen sufrimiento, opresión, etcétera. Y eso es lo que le duele a Dios, ver sufrir a sus hijos por sus malas decisiones. Y finalmente Oseas nos da un regalo enorme. Nos dice que Dios se encarnará en Jesús 600 años después y se dejará matar por sus hijos ingratos. Los responsables de la muerte de Jesús son los hijos ingratos. Eso ya nos deja ver suavemente el profeta Oseas, desde esta pasión de un padre que ama con locura a su hijo, a quien llamó desde Egipto. Otra cosa muy particular de este profeta Oseas, que deberíamos de hablar todo un año de él, y aún así no lo entenderíamos ni la mitad, porque como dice Padre Lauren, es uno de los profetas más difíciles de entender. Yo solo rescato estas cositas muy profundas del profeta que nos ayudan a entender cómo se puede resistir hoy con ese amor tan fiel y con esa misericordia, al igual que el Dios de Oseas. La idolatría del poder. ¿Por qué el pueblo está mal? Porque vamos detrás del poder. En el Nuevo Testamento Jesús es muy claro y nos dice que el poder sea para servir. Pero aquí y en la época de Oseas y en las diferentes etapas de nuestra historia humana, vemos que el poder no es para servir,
sino para engrandecerme. Y algo de esto le pasó a la tierra, al pueblo de Oseas. Vamos a leer Oseas capítulo 4, versículo 1 y nos saltamos al versículo 6 del mismo capítulo 4. Ya. Escuchen la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor entabla pleito contra los habitantes de esta tierra. No hay fidelidad ni amor ni conocimiento de Dios en esta tierra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por haber rechazado el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Muy bien, muchas gracias, Adrianita, lo hiciste perfecto. Oseas acusa a ¿quiénes? A los sacerdotes, a los profetas, a las autoridades, a los catequistas, a todos aquellos que tenemos y que sabemos. ¿De qué nos acusa? De no dar a conocer quién es Dios. Y no solo por una lectura bíblica, sino por ser testimonios de ese amor profundo. Por ser esas luces, esas antorchas encendidas en medio del mundo, es decir, por vivir. No solo hay que saber Biblia, hay que vivir la Biblia. Y de eso acusa Oseas a los sacerdotes, profetas y autoridades. Hoy nos acusará a cada uno de nosotros también, si no hacemos que el pueblo conozca realmente a Dios. Dios sabe regenerar amando y respeta la libertad de todos. Oseas sabe que la falta de la justicia se debe no a la falta de leyes, de decretos, de esos ya hay muchos. ¿Por qué es? Porque no hay un corazón misericordioso. Nos hace falta tener misericordia. Jesús en el Evangelio de Mateo es muy claro. No he venido a abolir la ley, he venido a darle el sentido, la plenitud a la ley. Es decir, que ya tenemos leyes suficientes, decretos, etcétera. Lo que nos falta es tener plenitud. Y plenitud es un corazón misericordioso y que esté al servicio ¿de quién? De la comunidad, para que el proyecto de liberación se realice. Y espero que después de esto, de leer muy bien a Oseas, cuando tengamos ese tiempito en casa, hoy en la tarde haciendo preguntas, etcétera, seamos como sus discípulos y digamos, vengan, volvamos a Yahvé, dejemos que nos reconstruya con su amor y su misericordia como un pueblo nuevo, que tiene conocimiento de Dios, que nos ama, que nos perdona, y que nos seducirá siempre, nos llevará a nuestros desiertos y en esos desiertos nos hablará al oído y nos dirá tiernamente, te amo, no te condeno, te amo. Y juntos construyamos una sociedad mejor. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en ternura. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás quién es Dios. Así que les animo, les motivo para ser estos profetas, estos catequistas enamorados de Yahvé Dios, que no van condenando, sino más bien van abriendo puertas para regenerar al pueblo desde el amor. Vamos a ver qué nos dice el Papa Francisco en su encíclica y podemos hacer sintonía con ella. Elegí el numeral 250, donde nos dice, el perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Qué bonito, ¿verdad? Voy a repetir, el perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón.
A mí esto me clavó, no sé a ustedes. Y esto lo encontramos en el numeral 250. Ama a todos, incluso aquel que no te quiere pedir perdón porque según él no te ha ofendido, no te ha hecho daño, no se arrepiente, etcétera. A él hay que darle el amor y hay que regenerarlo, igual que hace Oseas con su pueblo. Venga, Vero, venga. Venga, Vero, no sabemos quién es Vero, pero bienvenida. Verónica Vaca. Avanzamos entonces a la sexta etapa, perdón, los desterrados. Padre Lauren, ¿me ayuda? No sé si ya llegó Robert Sánchez o a la otra persona que habíamos Hay elegido. 4 personas pendientes. Me gustaría un varón para ir intercalando, un hombre, una mujer. Entonces, me gustaría un varón de ser posible. ver, No, pues. Robert. Robert, por favor, activa el teléfono, da permiso. El micrófono. Robert Guerrero, ¿me escucha? ¿Puede activar su micrófono? Sí, muy buenos días, padre. Ya, adelante, Robert Guerrero. Robert Guerrero, me vas a ayudar cuando te lo solicites, ¿sí? Ya. Muchas gracias por acompañarnos. La época del destierro, esto se da más o menos en los años 587 hacia el 539. Aproximadamente 50 años de dolor. Habíamos visto en la etapa anterior que el reino se había dividido. Las tribus del norte con sus reyes y sus profetas y las tribus del sur, reyes y profetas. Pues las del norte, aproximadamente en el año 722 antes de Cristo, como reino, desaparecen. Asiria los ataca, los llevan al destierro y como reino desaparecerán. Quedan las tribus del sur, las 2 del sur. A través de estas 2 tribus del sur se sigue contando la historia, el proyecto de salvación. Estas 2 tribus del sur tienen su manera propia de organizarse, profetas, reyes. Y hay algo muy importante. En esta etapa hay un imperio que nace, el imperio de Babilonia. Nabucodonosor, el rey, es de un mal genio increíble. Les pide al pueblo, a las 2 tribus del sur, al reino de Judá, que paguen los impuestos, que sean vasallos, etcétera, y que no pasa nada. Hay un rey jovencito, se decía, puesto por Nabucodonosor, quien empieza a mirar con simpatía a su corte y la corte de jovencitos le dicen, oye, no le hagamos caso a Nabucco. ¿Sí? Más bien, aliémonos con Egipto y declaremos la guerra. Sedecías oye con simpatía esto y le consulta a Jeremías, el gran profeta del sur. Jeremías le dice, no te alíes, sigue como estamos. Babilonia es un imperio grande que nos va a arrasar. Si tú haces eso, esto va a terminar mal. Sedecías no le hace caso y se enfrenta con el gran Nabucco. ¿Qué sucede? Que baja Nabucodonosor con todo su ejército, destruye el templo, se lleva al rey, quien lo ha traicionado, y se lleva deportado al pueblo. Pero a los mejores del pueblo pobre, los pastores, etcétera, quedan en su territorio. Pero los profetas, los sacerdotes y aquellos que tenían mucha capacidad económica, intelectual, etcétera, son llevados hacia Babilonia. En Babilonia hay costumbres diferentes, comida diferente y sobre todo una espiritualidad diferente. Ellos tienen
Otra religión politeísta, muchos dioses, pero uno de los más grandes es Marduk. Y el pueblo que se siente destrozado, que siente que Yahvé los abandonó, que Yahvé no es tan fuerte como Marduk, este pueblo está en Babilonia sufriendo la deportación. Este es un contexto para poder entender al siguiente personaje por excelencia, el gran profeta Ezequiel, el Dios ágil que forja corazones nuevos. Ezequiel es uno de los que fue deportado al inicio de esta gran etapa, porque al final habrá la voz de Isaías 2, que es el profeta del consuelo, un profeta riquísimo, pero elegí a Ezequiel. Vamos entonces a la lectura. Por favor, me ayuda Robert Guerrero, Ezequiel 37. Del 1 al 14. Me encantaría leer todo Ezequiel, que es muy rico y esto les va a ayudar para los que van a leer luego el Apocalipsis, porque aquí hay muchas figuras que luego el Apocalipsis las retoma. ¿Listo, Robert? ¿Ya? Ponnos la cita. Ezequiel 37, del versículo 1 al 14. Yahvé puso sobre mí su mano y su espíritu me llevó, dejándome en una llanura llena de huesos. Me hizo pasar en todas direcciones en medio de ellos. Los huesos, completamente secos, eran muy numerosos sobre la superficie de la llanura. Yahvé me preguntó, ¿piensas que podrías revivir estos huesos? Yo le contesté, Señor, Yahvé, tú solo lo sabes. Entonces me dijo, habla de parte mía sobre estos huesos y les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Voy a hacer entrar en un espíritu en ustedes y volverán a vivir. Pondré sobre ustedes nervios y haré crecer carne y los cubriré con piel. Y pondré en ustedes mi espíritu, de manera que vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Yo hablé como Yahvé, me lo había dicho. Mientras lo hacía, se produjo un ruido y un alboroto. Los huesos se juntaron, se cubrieron de nervios, se formó carne y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Yahvé entonces me dijo, habla de parte mía al espíritu, llámalo hijo de hombre, y dile de parte del Señor Yahvé, espíritu, ven por los 4 lados y sopla sobre estos muertos para que vivan. Lo hice según la orden de Yahvé, y el espíritu entró en ellos. Se reanimaron y se pusieron de pie. Eran un ejército grande y muy grande. Entonces Yahvé me dijo, estos huesos son todo el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se perdió nuestra esperanza, el fin ha llegado para nosotros. Por eso, anúnciales esta palabra. Yo, Yahvé, voy a abrir sus tumbas, pueblo mío, lo haré salir de sus tumbas y los llevaré de nuevo a la tierra de Israel. Ustedes sabrán que yo soy Yahvé, cuando abra sus tumbas, pueblo mío, y los haga salir. Infundiré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir, y los estableceré sobre su tierra, y ustedes entonces sabrán que yo, Yahvé, digo y pongo por obra. Oráculo de Yahvé. Muy bien. Qué lindo texto, ¿verdad? Pero yo ya les puse un poquito en sintonía qué es lo que vivía el pueblo. Pero recuerden este versículo 11. Y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Andan diciendo,
Se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestras esperanzas, estamos destrozados. ¿No es lo que vivimos ahora? Y hace unos 8 meses atrás no estábamos así como estos huesos secos, sin esperanza, mirando cómo nuestros viejecitos se morían uno tras otro. ¿Cuánta gente, cuántos familiares nuestros muertos? Otros siguen vivos, pero muertos en vida, sin trabajo, sin alimento. Pero ¿qué nos dice a través del profeta? Profetiza y diles, esto dice el Señor, yo abriré sus tumbas, los sacaré de ellas, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. ¿Quién es este Ezequiel? Al parecer hijo de sacerdotes, y puede ser que él también fue un sacerdote. Y como les comenté, fue llevado a Babilonia en este caos, con el pueblo que estaba confundido, sin rey, sin templo, sin tierra, que es el don de Dios. El pueblo estaba en una desesperanza total, pensando que Yahvé Dios los abandonó, pero sobre todo que Yahvé Dios solo vive atrapado en el templo, allá lejos en Jerusalén, y ese templo que quedó destrozado. Yahvé Dios solo está en este límite, no sale del templo del reino de Judá, para nada. Ellos se sienten abandonados. Los exiliados se sentían abandonados por Dios, la desesperanza total, ya la hemos leído 2 veces, de Ezequiel 37:11, donde se sienten abandonados, no hay esperanza. Dios nos dejó, Dios está atrapado en el templo. Y aquí viene el accionar de este profeta, la resistencia frente a toda esta desesperanza de Ezequiel. Cuando él siente la presencia de Dios en medio de los exiliados, esta idea rompe los esquemas del pueblo y dice, no, Yahvé Dios vive en el templo, Yahvé Dios se quedó allá y está destruido el templo, es decir, destruido nuestro Dios. ¿Y qué les dice Ezequiel? No, nosotros estamos con Dios. Dios ha venido caminando con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Aquí en este río, aquí está Dios. Dios es un Dios universal, no tiene límites. Dios es todo. Si el templo te gustaba, pues mira este templo, la naturaleza. Aquí está Dios. ¿Quién hizo la luna, las estrellas? Dios. ¿Quién hizo el mar, el agua, la montaña? Dios. A la luz de esto leerán Génesis 1, que ya les corresponderá en el día, no recuerdo en qué día, pero ahí a la luz de esto, lean Génesis 1. Perdón, ya me estoy quedando sin voz. Dios no se quedó atrapado en el templo. Ezequiel predica que Yahvé es solidario con los deportados. La solidaridad es un punto elemental en medio de esta desesperanza. ¿Y quién es ese Yahvé solidario? Este Yahvé que no se quedó en el templo, que ha caminado 12,000 kilómetros junto con su pueblo. No los abandonó, ahí está. Y con ellos hará muchas cosas muy interesantes durante estos 50 años aproximadamente que vive el pueblo en otro país, en Babilonia. Como les decía, es del Dios universal, no tiene límites, es inmenso, es poderoso, Él lo hace todo, pero nos pide tener un corazón de carne y no de piedra. Aquí va a ser Dios una alianza conmigo desde el corazón, desde el conocer a Dios y no desde las tablas de la ley, que eso representa el corazón de piedra. Hay que abrirse, hay que salir en búsqueda. Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. Así que por eso le hemos puesto Ezequiel, el Dios ágil, porque no se queda ahí atrapado, es ágil, camina, vuela con nosotros, con los desterrados, con los que no tenemos esperanza. Pero como nos dice Ezequiel 37, Él nos infundirá su espíritu, porque estos huesos van a tener tendones, van a tener carne, van a tener el Espíritu de Dios para salir adelante.
para resistir a esto que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Me encanta Ezequiel. Y si ustedes quieren profundizar, vengan un cursito y cuando demos de Ezequiel, profetismo, pues de ahí vamos a profundizarlo más. Este profeta es importantísimo. Déjenme ver qué pasó aquí. Ya. Vamos a ver qué nos dice el Papa Francisco y si hacemos una sintonía. Ay, miren, y me olvidaba. Ezequiel lo que busca es dar esperanza a los oprimidos, un valor muy importante cuando vivimos situaciones y crisis fuertes. La Fratelli Tutti. He elegido el numeral 115. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio, recuerden, por eso les he puesto la imagen de Dios con sus manos, porque nosotros somos esas manos, esos pies, ese corazón de Dios que tiene que ponerse al servicio de la comunidad. Y el Papa Francisco va más allá. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestras sociedades, de nuestro pueblo. Ahí está el servicio. ¿Quiénes son los Agar de ahora? ¿Quiénes son los niños que están siendo arrojados a los ríos? ¿Quiénes son los que están sin esperanza? ¿Quiénes son esos huesos secos? ¿Quiénes son estos pueblos infieles? En fin, muchas preguntas y ustedes ya se irán dando sus respuestas. Avanzamos entonces con la etapa de la reconstrucción. Me va a ayudar Lali Vinas. Por favor, Padre Lauren, si le puede habilitar su micrófono. Lali, ¿me avisas si estás lista? Sí, estoy lista. Gracias, Lali. Ya sabes la metodología, ¿sí? Vamos entonces con la etapa de la reconstrucción. Años en los que sucede esta etapa es desde el 539 hacia el 333 antes de Cristo. El pueblo está en Babilonia. Cae el imperio de Babilonia y surge un imperio nuevo que es el persa, con Ciro a la cabeza. Las escrituras hablarán muy bien de Ciro, ¿eh? Lean. ¿Y qué nos dice que Ciro es el ungido? ¿Por qué? Porque en el año 538 aproximadamente él da el decreto de libertad. Regresen a sus pueblos. Me interesa que vayan ustedes de hebreos, judíos, regresen a su pueblo, reconstruyan el templo, reconstruyan las murallas, etcétera, y luego no se olviden de pasarme los impuestos. Son muy tolerantes. Le preguntan, oye, Ciro, ¿y qué religión debemos de seguir? A mí me da igual. Ustedes la religión que deseen. Si son judíos y alaban a Yahvé, no tengo ningún problema. Es decir, los persas son mucho más tolerantes en esto. Hay mucha gente que se queda a vivir en Babilonia porque se hicieron banqueros, aprendieron muy bien a negociar, etcétera, se quedan. Pero muchos otros regresan a reconstruir su pueblo. A estos que regresan se les devuelve los objetos sagrados del templo que les robó Nabucodonosor, les dan dinero prestado para que puedan reconstruir el pueblo. Hay propuestas de reconstrucción. La primera propuesta es en el 515 que dice Ageo, Zacarías, Josué, reconstruyamos el templo. Muy bien. Otra propuesta de reconstrucción es la de Esdras, 458 aproximadamente. Él dice, muy bien, está pleno que ustedes hayan reconstruido el templo, pero hay que reconstruir al pueblo en torno a la ley. No todos pueden ir al templo, pero la ley sí puede llegar a todos. Qué inteligente Esdras, ¿verdad? Y a partir de Esdras, con su
proyecto de reconstruir al pueblo en torno a la ley, hace cosas muy fuertes. Una de ellas dice, nosotros somos raza escogida, nosotros somos del pueblo elegido, y para esto debemos de tener pureza, no mezclarnos. Oye, Esdras, pero si ya nos hemos casado con las moabitas, etcétera, con las vecinitas que estaban muy lindas. Ah, por eso Dios nos ha castigado, porque ustedes se mezclaron con otras leyes, con otras religiones, etcétera. ¿Y qué hacemos ahora? Lean muy bien Esdras 9, Esdras 10, ¿eh? Y les dice, pues fácil, se disuelve el matrimonio, echen a las extranjeras y a sus hijos y se casarán, pero con mujeres de nuestra raza. ¿Ven? Aquí empieza a darse cosas muy fuertes y hay muchas personas, ya no profetas, aquí ya más no accionan los profetas con la fuerza de un Ezequiel, de un Isaías, ya no. Aquí se da un movimiento de la sabiduría popular del pueblo. Gente que resiste a estas ideas de Esdras, porque sí somos raza escogida, pero para una misión. No para creernos del pupo del mundo, sino para una misión. Dios no debe de querer echar a las esposas. Yo amo a mi esposa, a mis hijos. ¿Cómo me pides que haga esto? Disolver un matrimonio, yo no estoy de acuerdo. La resistencia. Otros estaban felices. Ay, qué bueno, ya. Al fin me divorcio de manera legal. Aprovechan, como muchas empresas hicieron ahora con lo del COVID, ¿no? Pero hay gente que resiste y dice, no, esa no es la experiencia de Dios. Y ahí ustedes tienen el libro de Ruth. Lean muy bien Ruth, 4 capitulitos de una riqueza enorme. Una novela de resistencia que dice, no estamos de acuerdo. Y para raza escogida, gente pura, etcétera, hay una novelita muy bonita, didáctica, y detrás de esta novelita, gente que no está de acuerdo con esta manera de reconstruir al pueblo que tiene Esdras. Esta novelita es la de Jonás. Y ahí les he puesto Jonás, Dios universal que ama a todos, porque aquí recuerden que es el sentido ya de un judío nacionalista, de un judío que no se mezcla, de un judío que es puro. Jonás, detrás de esta novela, gente que resiste a esta idea. No puede ser. Dios no está al servicio de nosotros los judíos de esta raza. Dios está al servicio del mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios es universal. Ese será el mensaje de la novelita que vamos a ver a continuación. Novelita didáctica, novelita que nos dice que los judíos creen en un Dios que debe solo amar y perdonar a los judíos. A los paganos no, a los paganos los debe de castigar e incluso los debe de odiar. La alianza es solo con el pueblo judío, con nadie más. Miren cómo le atrapan a Dios. Dios que es universal, que ya nos demostró en la etapa anterior, ahora nuevamente Esdras lo quiere atrapar en la ley, ya no en el templo, en la ley. Y con esa experiencia de que Dios solo ama a los judíos. Con solo los judíos ha hecho la alianza, con nadie más. ¿Cómo se olvidaron de Agar, no? Bueno, para entrar un poquito más en Jonás, que es una novelita muy bonita, 4 capitulitos, vamos a pedirle entonces a Lali que nos ayude con la lectura solo de un capítulo. Por favor, Lali, Sí, cómo capítulo 1, versículo del 1 hasta el 16. Está bien. Yahvé manda a Jonás a Nínive. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, predica contra ellos porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé.
pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, causando una tempestad tan grande que el barco amenazaba hundirse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Después echaron la carga del barco al mar para sacarle peso. Jonás, mientras tanto, había bajado al fondo del barco para tomar descanso y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿Cómo estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás se acuerde de nosotros y no pereceremos. Después se dijeron unos a otros: echemos suerte para saber quién nos trajo este mal. Echaron suertes y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron: tiene que haber un causante de nuestra desgracia. Enséñanos, pues, ¿cuál es tu oficio y de dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Entonces empezó a decirles: soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y los continentes. Aquellos hombres tuvieron gran miedo y le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pues ahora esos hombres sabían que huía de la presencia de Yahvé. Le dijeron: ¿qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se embravecía. Jonás les contestó: llévenme y arrójenme al mar, y éste se calmará, porque sé que por culpa mía les ha sobrevenido esta tempestad. Pues por más que los marineros se esforzaban remando para alcanzar tierra, no podían, y el mar cada vez se ponía más agitado. Entonces invocaron a Yahvé y le dijeron: oh Yahvé, no nos hagas perecer a todos por causa de este hombre, ni nos consideres culpables de su muerte, ya que tú, Yahvé, has obrado todo según deseabas. Luego, llevando a Jonás, lo tiraron al mar y el mar calmó su furia. Entonces, aquellos hombres temieron a Yahvé y con gran respeto le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Muy bien, gracias Lali. Bien, aquí tenemos a un personaje clave, Jonás. ¿A quién representa Jonás? Pues a esta teología que nace desde esa experiencia rara que tiene Esdras, ¿verdad? Somos judíos, raza pura, nosotros somos el pueblo elegido, etcétera. Y se hacen un cubículo, se encierran en esa experiencia y no dan o no van más allá. Así que Jonás, en pocas palabras, representará a Esdras y a todo este grupo que experimenta a un Dios que solo ha hecho alianza con su pueblo. Se encierra. Y aquí tenemos el accionar en el primer capítulo de ¿quiénes? De los marineros. Y miren las diferencias. Marineros versus a Jonás. Marineros que invocan a sus dioses. ¿Por qué? Porque son de otras religiones. Tienen otras experiencias espirituales. Frente a Jonás, que es profeta, que conoce muy bien a Dios, que ha creado el cielo y la tierra, así nos manifestó el texto bíblico, ¿verdad? ¿Obedece a Dios? ¿Qué va? No obedece a Dios. Dios le dijo: vete a Nínive, y él dice no. ¿Por qué? Porque Nínive es la gran causante de males. Ahí hay prostitución. Ellos nos han violado a nuestras mujeres, mataron a nuestros niños. ¿Qué voy a ir a hacer allá? ¿Cómo me voy yo a manchar con esa crueldad de esta ciudad? No quiere, desobedece a Dios. Tanto es así que paga un boleto para irse a Tarsis, no a donde le había pedido Dios. Vamos con los marineros, interrogan al profeta. Y aquí es muy bonito. Voy a saltarme muchos detalles porque no estamos en un taller de Jonás. Pero lean que este Jonás compra el pasaje y se va a dormir al fondo de la nave, del barco. Ahí está, durmiendo plácidamente, hasta que el capitán le va y le dice: levántate, que es una palabra muy fuerte en Biblia, ¿no? Levántate, niña, a ti te digo, Talita Kum, levántate, Agar, ¿qué estás haciendo? Coge a tu niño, levántate, es una palabra bastante importante en Biblia. Y le lleva hacia arriba de la nave
donde están los otros marineros y juntos interrogan al profeta. ¿Quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Qué pasa? Etcétera. Y él les irá contestando que es un hebreo y conocedor de Dios, pero con esas informaciones superficiales de Dios, porque no vive a Dios. No va a Nínive a cumplir su misión, ya lo habíamos hablado. Los marineros hacen todo lo posible para salvar al barco y al profeta. Invocan a sus dioses, claman a sus dioses y la tormenta no se calma. Jonás dirá, bueno, saben, esto está pasando por mi culpa. Yo soy profeta y debía de ir a Nínive. No hice caso. Ahora estoy sufriendo las consecuencias y le estoy haciendo sufrir a toda la nave. Échenme al agua, que ya verán que ahí todo se calma. Pero los marineros no hacen eso. Los marineros le dicen, espera, vamos a seguir haciendo lo posible. Arrojan del barco todas las cosas materiales que van encontrando por ahí, pero en efecto el mar no se calma para nada. Así que como última opción, los marineros deciden arrojar a Jonás al mar. Como última opción, ya no les quedó más. Y finalmente vemos en este primer capítulo que los marineros se convierten a Dios. Le ofrecen un sacrificio y le hicieron promesas. Mientras que Jonás ya tendrá su desierto en la ballena, todo esto es un símbolo, pero este Jonás le ha dado más trabajo a Dios que los marineros. Los marineros son mucho más misericordiosos y aprovechan la gracia de Dios mucho más que Jonás. Jonás desobedece, Jonás se duerme, Jonás después de todo dice, yo conozco a Dios, pero solo de manera superficial, y luego aceptará que lo arrojen al mar. Queridos hermanos y hermanas, ahí vemos y nos identificamos muchas veces desde nuestras sombras con un Jonás, porque desobedecemos a Dios, no hacemos lo que Él nos pide, nos dormimos. En todo esto que nos ha pasado con el COVID, muchos de nosotros dormíamos plácidamente hasta que alguien que no es de nuestra religión incluso nos dijo, levántate, ¿quién eres? Preséntate. Ay, yo soy cristiana, católica, apostólica y romana y esto y aquello. Y hablamos de Dios bien bonito, pero no lo sentimos porque no estamos al servicio, porque no estamos trabajando. Mientras que los marineros que son de otras religiones y de otras culturas trabajaban e hicieron lo posible incluso para salvar a Jonás. Mientras la iglesia se duerme, hay otros que sí están despiertos y trabajando. Y esta es una resistencia de mucha gente que dice que Dios es para todos. No está al servicio de una cultura, de una religión, de un pueblo. Está al servicio del mundo entero. Para no dejarles así, en el capítulo 2, Jonás estará en la ballena, tendrá su desierto, hará un salmo, etcétera, se arrepiente, le duele mucho la relación que se ha roto con Dios, luego Dios le habla, le salva, la ballena es un vehículo de salvación para Jonás, para este profeta, para este Esdras que no logra entender que Yahvé Dios es amor para todos, no amor para una cultura y un pueblo. Sin embargo, se arrepiente y la ballena lo va a dejar en el pueblo de Nínive. ¿Y qué tenía que hacer? Predicar, anunciar, pero en 3 días. Pero este profeta recorre el pueblo en un solo día y les dice, todos ustedes están condenados si no se convierten, etcétera. Pero para sorpresa de todos, este pueblo, desde el rey hasta el animalito más sencillo, se convierten, hacen ayuno y se cambian las vestiduras. Y el profeta, enojadísimo, pero aún así tenía una esperanza el profeta y se va a ver desde una montaña a lo lejos a ver que la ira de Yahvé caiga sobre Nínive, porque los tiene que castigar, porque ellos
nos hicieron mucho daño. Pero para sorpresa de Jonás, Yahvé Dios los perdona. Y luego busca a su profeta, capítulo 4, y le dice, pero Jonás, ¿por qué te enojas? Yo soy Yahvé. Y Jonás hace una exclamación tan bonita que la tenemos en el capítulo 4 del 1 al 3. Y le dice, le responde Jonás a la pregunta, ¿por qué te enojas? Ah, Señor, ya decía yo cuando todavía estaba en mi tierra, por algo huí rápidamente a Tarsis, porque sé que eres un Dios clemente, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal que prometes hacer. ¿Eh? Qué bonito. Y esto lo dice Jonás. Estoy enojado porque tú eres misericordia, tú eres amor y perdonas a todos. Y según mi espiritualidad, según mi manera de ver, tienes que perdonar solo a los buenos, no a los malos. Miren cómo tenemos cosas de estas tan metidas nosotros en nuestra cabecita y en nuestro corazón. Dios solo debe de amar a los buenos y no a los malos. Y no es así. Dios es amor para todos. Sobre buenos y malos hará salir el sol. He ido corriendo porque esta novelita es fascinante. Nos da una denuncia a todos los creyentes que se creen dueños de la verdad y del amor de Dios. Toda la riqueza del mensaje de resistencia, de salvación de esta novelita está en boca de ¿quiénes? De los paganos, del rey de Nínive, de los marineros, del capitán. En boca de ellos están las buenas noticias, en boca de ellos están las acciones de salvación. No en boca de Jonás ni en el accionar de Jonás, porque Jonás, si ustedes ven bien en el capítulo 3, fue más un turista que un misionero. Fue un solo día a predicar, no 3 días. Las personas que están fuera de la iglesia muchas veces obedecen más a Dios que nosotros que estamos dentro, que los mismos creyentes. Desobedecemos, nos dormimos. Y encima nos enojamos porque tenemos que decirle a Yahvé Dios a quién amar y a quién no amar. Y si Yahvé Dios no hace eso, decimos como Jonás, que me parte un rayo y que me quiero morir, porque no acepto que Dios sea bueno con los malos. No, Señor, así no es, eso no es justo. Bueno, yo sé que ustedes no, pero por aquí, por mi alrededor, hay mucha gente que así pensamos. Incluso a veces yo también me incluyo ahí. ¿Qué más nos dice? Trabajar para la salvación del mundo no es hacer un mundo perfecto, ni buscar a personas perfectas, sino combatir el mal que existe. Es decir, no odiar a la persona, no ir en contra de la persona, sino ir en contra de ese sistema que está viviendo esa persona. Y eso es muy claro Jesús de Nazaret. Nínive está dispuesta a ser salvada y su conversión se va a realizar de manera rápida. El rey escucha al profeta que solo fue un día e inmediatamente proclama ayuno y cambio de ropa y son fieles a Yahvé Dios. Aquí no le dan trabajo ni los marineros ni los ninivitas. Quien le da trabajo a Dios es Jonás, el profeta, Esdras. O nosotros cuando nos encerramos y empezamos a creernos dueños de Dios. Vamos a ver qué nos dice el Papa y a sintonizar con la Fratelli Tutti. Numeral 217. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y un proceso lento, pero eso es garantía de una paz real y sólida. Esto no se consigue agrupando solo a los puros, porque aún las personas que pueden ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no se debe de perder. Y la imagen tan bonita, miren. Esta es la etapa 6, la reconstrucción. Y frente a esta reconstrucción, hombres y mujeres que resistieron a esta idea, a este proyecto, a esta espiritualidad equivocada de Esdras.
porque no somos pueblo elegido para sentirnos los reyes del mundo, sino para estar al servicio de las demás comunidades. ¿Sí? Avanzamos y vamos ya por la última etapa. Los defensores de la fe. Hemos pedido a Ricardo Rocafuerte que nos ayude con la lectura. Por favor, me confirma si ya tienes habilitado tu micrófono, Ricardo. Buenas tardes, hermanita. Sí, ya estoy activado. Gracias, Ricardo. Entonces, a leer bien fuerte, ¿no? Los defensores de la fe, la última etapa de esta caminata de salvación, de esta promesa que luego se dará plenitud con la venida de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de Jesús de Nazaret. Esta última etapa va desde el año 333 hacia el 63 antes de Cristo aproximadamente. Y he elegido a Eleazar, un personaje muy rico, importante y que como muchos de otros personajes del Antiguo Testamento se quedan sin visualizar y tiene un ejemplo de resistencia sobre todo importantísimo. Es un testimonio que yo no quería pasarlo por alto. Y si ustedes se dan cuenta, empezamos con los patriarcas y matriarcas, una parejita de ancianitos, y voy a terminar con Eleazar, un hombre también de edad avanzada. Y aquí les he puesto como Eleazar, el Dios que resiste. Y ya vamos a ver qué es lo que sucede. Habíamos hablado de los reconstructores, regresaron a su pueblo, reconstruyeron, unos en torno al templo, otros en torno a la ley que ya habíamos visto, otros en torno a las murallas. Y hay alguien, hombres y mujeres, que dicen en torno a lo que dice el gran Isaías 3, capítulos desde el 56 hacia el 65, más o menos, ahora no lo tengo por acá. Ustedes pueden revisar en su Biblia. Y él dice que hay que reconstruir al pueblo en torno al amor de Yahvé, el Dios universal que ya hemos visto en la novelita tan bonita de Job. Pasa el imperio persa, como todo imperio caerá, y nacerá un imperio importantísimo, el imperio de los griegos. Y aquí hay un personaje importante que es Alejandro Magno. Y él tiene toda una cultura, una espiritualidad politeísta, donde su dios máximo es Zeus, etcétera. Una cultura griega que va arrasando a casi todo el mundo en aquel entonces conocido. Esta cultura al comienzo era tolerante, pero luego viene con Antíoco IV, este rey que empieza a perseguir a todos aquellos que tienen algo diferente a lo de la cultura griega. En este contexto vamos a ver a Eleazar. Ricardo, por favor, para que tengas listo la lectura. Estamos en el libro de los Macabeos, en el segundo libro, capítulo 6, versículos del 18 al 31. Te escuchamos. Ya, la encontré. Del 18 al 31. Sí, por favor. Segunda de Macabeos, ¿no? Ah, exacto, el libro segundo de los Macabeos, sí. Dice, martirio de Eleazar. A Eleazar, uno de los principales escribas, varón de ya avanzada edad y de muy noble aspecto, le forzaban
a abrir la boca y a comer carne de puerco. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchaba voluntariamente al suplicio del apaleamiento. Después de escupir todo, que es como deben proceder los que tienen valentía para rechazar los alimentos que no es lícito probar, ni por amor a la vida. Los que estaban encargados del banquete sacrificial, contrario a la ley, como ya conocían de antiguo a ese hombre, lo ponían aparte y le invitaban a traer carne preparada por él mismo, que le fuera lícita, y a simular como si comiera la mandada por el rey, tomada del sacrificio. Lo hacían para que, obrando así, se librara de la muerte, y por su antigua amistad hacia ellos alcanzara benevolencia. Pero él, tomando una noble resolución digna de su edad, de la prestancia de su ancianidad, de sus experimentadas y ejemplares canas, de su inmejorable proceder desde niño, y sobre todo de la legislación santa dada por Dios, se mostró consecuente consigo, diciendo que se le mandará pronto al Hades, porque a nuestra edad no es digno fingir, no sea que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a sus 90 años se ha pasado a las costumbres paganas, también ellos por mi simulación y por mi apegueo a este breve resto de vida, se desvíen por mi culpa y yo atraiga mancha y deshonra a mi vejez. Pues, aunque me libre ahora del castigo de los hombres, no podré escapar, ni vivo ni muerto, de las manos del Todopoderoso. Por eso, al abandonar ahora valientemente la vida, me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble al morir generosamente con ánimo y nobleza por las leyes venerables y santas. Dicho esto, se fue enseguida al suplicio del apaleamiento. Los que lo conducían cambiaron su suavidad de poco antes en dureza. Después de oír las referidas palabras, que ellos consideraban una locura, él, por su parte, a punto ya de morir por los golpes, dijo entre sus suspiros: el Señor, que posee la ciencia santa, sabe bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto flagelando en mi cuerpo recios dolores, pero en mi alma los sufro con gusto por temor de él. De este modo llegó a su tránsito Eleazar, dejó su muerte como ejemplo de la nobleza y recuerdo de virtud, y no solo a los jóvenes, sino también a la gran mayoría de la nación. ¿Sigo? No, gracias Ricardo, muy bien. Aquí tenemos entonces el martirio de Eleazar.
Recordemos entonces que estamos en la etapa de los defensores de la fe, donde tenemos un don muy maravilloso que está puesto al servicio de la resistencia frente a la opresión, a la injusticia que está viviendo este pueblo. La dominación de la cultura griega es casi total. El rey Antíoco persigue a muerte a toda creencia y costumbre que no sea griega y empieza a darles unas leyes muy fuertes. Ustedes judíos, ¿se reúnen los sábados? Sí, pues ahora prohibido reunirse. Ustedes judíos, ¿comen carne de cerdo? No, eso está prohibido por la ley, pues desde mañana comen. Ustedes judíos, ¿aman el templo? Sí, es la presencia de Dios, pues desde mañana van a ver a Zeus en su templo. Y en fin, empiezan a ponerles tantas leyes y al que no cumpla estas leyes, reo de muerte. Empieza a darse una persecución brutal, muy fuerte. Y en esta persecución nace un género muy bonito que es el género del Apocalipsis. A la luz de esto, lean Daniel. Ahí va a revelarse muchas cosas. En ambientes de persecución nace el género propio de los judíos, que es el Apocalipsis. Pero también nace una idea muy importante, una experiencia importantísima para el pueblo. La idea de la resurrección. Para nosotros como cristianos ya no la tenemos como idea, sino como certeza. Y el primero en resucitar es Jesús de Nazaret. Pero vamos a ver cómo los textos de Segunda de Macabeos nos va a dar esta experiencia del pueblo que está sufriendo mucho por Antíoco IV y esta persecución. Nos dice Segunda de Macabeos, capítulo 7, versículo 9. Cuando estaba a punto de expirar el segundo hijo, ya ustedes leerán luego, es un martirio de 7 hermanos y su madre. El segundo hijo le dice al rey que los está martirizando y que los está matando. ¿Por qué? Porque ellos son judíos y no quieren hacer lo que él ha promulgado. Criminal, tú me quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna a los que morimos por su ley. En este capítulo hay muchas cosas significativas y mucha experiencia de la resurrección, que ya en esta etapa empieza a fermentarse. Luego nosotros tendremos ya como una experiencia y como una certeza de fe. En este acontecer nace esta figura de Eleazar, que a mí me encantó y es la que nos ha dado lectura Ricardo. Muchos judíos se resistieron y defendieron su cultura y su religiosidad. Ahí tenemos una cita bíblica. Entre estos fueron la familia de los Macabeos, Matatías, Judas, Eleazar, etc. Luego Eleazar, el ancianito que vamos a un poquito desmenuzarlo, y la experiencia de los 7 hermanos y su madre que mueren a manos del rey, pero que ellos empiezan a tener esta experiencia profunda de la resurrección. El martirio consagra y canoniza una actitud de rebeldía ante los decretos de los poderosos. Y ahí tenemos al gran Eleazar, como nos dijo el texto bíblico leído por Ricardo, era un ancianito de ya 90 años, un ejemplo de la cultura. Y a este ejemplo le empiezan a decir, oye, tú estás ya viejecito, no dejes que te maten de esta manera tan deshonrosa. No, nosotros vamos a ayudarte, le dicen ciertos compañeros ahí, ¿verdad? Vamos a ayudarte. Estás ya viejecito. Simula comer carne y no te va a pasar nada. Y la respuesta de Eleazar es contundente. Volvámosla a leer. Es indigno de mi edad, dice Eleazar, simular y fingir, ya que los jóvenes podrían decir que Eleazar a sus 90 años se había pasado al paganismo
¿Y todo por qué? Por salvar la vida, ¿no? Que la vida es un don importantísimo, pero hay que saber ponerlo en una balanza. Serían inducidos estos jóvenes a error a causa de mi mal ejemplo, y todo por un poco de vida que me queda. Esto me daría una vergüenza y un aprobio en mi vejez, pues aunque pudiera escapar de las manos de los hombres, ni vivo ni muerto escaparía de las manos de Dios. Por tanto, moriré valientemente y me mostraré digno de mi ancianidad, dejando a los jóvenes un ejemplo noble para morir voluntaria y generosamente por nuestras venerables y santas leyes. Me salto al versículo 31. Eleazar, aquel ancianito de 90 años, murió dejando no solo ejemplo a los jóvenes, sino a todos sus compatriotas. Un ejemplo de nobleza, un monumento de valentía y un recuerdo de virtud. Hoy diríamos un ejemplo de testimonio que arrasa con todas estas injusticias que vive el pueblo. Eleazar así se convierte en modelo de virtud y de resistencia. A pesar de tener 90 años, él acepta libre y voluntariamente dar su vida por ser testimonio de la verdad. Es muy bonito el ejemplo de Eleazar, el testimonio, y nos invita a nosotros hoy también a resistir con valentía, defendiendo nuestra religiosidad, nuestra cultura, pero no encerrados como Esdras, sino abiertos como Jesús, como Dios con Agar. Hay que abrirnos, hay que escucharnos, hay que tener la cultura del encuentro, como nos dice el Papa en varias de sus encíclicas, pero hoy de una manera contundente en Fratelli Tutti. Que para esto elegí el numeral 240 y nos dice: la Iglesia sabe muy bien que a lo largo de la historia surgen inevitablemente los conflictos de intereses entre diversos grupos sociales y que frente a ellos el cristiano debe pronunciarse, como Eleazar, con coherencia y decisión, no con cobardía. Hay que estar siempre bien atentos, abrir los ojos, estar al encuentro del diferente, no para temerle ni para oprimirle, sino para escucharle y acogerle. La Fratelli Tutti es una carta, una encíclica tan hermosa que a más de nuestro libro sagrado deberíamos de tenerlo a esta también en nuestra mesita de escritorio y leerla de manera diaria, porque sí nos da muchas lecciones, nos ayuda a abrirnos a ser humanos, pero desde el proyecto de liberación. Ahí les he puesto una imagen. La mente, pienso, el corazón siente, las palabras, lo que anuncio, y mis manos lo que hacen. Todo esto es ser coherente, tener decisión y valentía para resistir en estos tiempos difíciles. Muy bien, sé que fui corriendo por la historia de la salvación. Tenemos de 3 a 5 nuestro conversatorio habitual. Todas las preguntas que deseen hacerlas, Dios a través de mi persona les irá contestando y a través del Padre Lauren también. Así que por hoy damos un espacio de unos 10, 20 minutos para algunas preguntitas, algunas sugerencias. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla. El PowerPoint será entregado